Ya se escucha, ya me dijeron que ya se escucha, ahora sí. ¿Quién sabe qué? Haber sido una conexión nada más, ¿sí? Pero me están diciendo, ahora sí, ya también Carmelita me está diciendo que ya se oye, ¿sí? Gracias a Dios. Perfecto, gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Qué bueno que ya nos podemos escuchar bien. Y aquí hay varios que se pasaron a Facebook y también ya se oye bien de este lado. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial, Padre eterno, Padre de gloria, Padre del universo. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo damos toda la gloria, agradecido, Señor, que nos hayas hecho tus hijos, que nos hayas puesto en Cristo Jesús, que nos hayas dado esa esperanza viva por la cual estamos, Señor, siempre creciendo en tu palabra, Señor, porque tu voluntad es que seamos tu templo, Padre, y seamos uno con Cristo, como Cristo es uno contigo, y seamos uno contigo, Padre. Te damos la gloria y la honra y la alabanza en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, qué importante la meta que tenemos todos nosotros. Esa meta tan importante de llegar a ser uno con Dios, ¿sí? Recuerden cuando el Señor Jesucristo nos dijo, un nuevo mandamiento los doy, que se amen todos ustedes como yo los he amado. Qué reto, mis hermanos, que nos amemos tú y yo, mi hermano, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos amó a nosotros, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Qué impresionante. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Entonces, qué impresionante meta tenemos para que podamos ser uno con Dios. Una sola persona. ¿Sí? Amén. Así es que, mira, yo sé que ya me metí un poquito fuera del tema, pero ahorita regresamos a él. Vamos aquí a Juan 17. Aquí en Juan 17 el Señor nos muestra su voluntad, ¿sí? El propósito por el cual tenemos todos que llegar al plan de Dios, ¿sí? Dice en Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué importante, mis hermanos. El mismo Señor Jesucristo dice, está orando para que no seamos quitados de este mundo, pero que sí estemos guardados de todo mal. ¿Sí? Amén. Así es que por eso a ti y a mí las noticias que le pasa al mundo y todo no nos preocupa, porque Dios está con nosotros y Dios nos hace ver su grandeza y su poder. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Pati, ¿cómo estás? Rocío, ¿qué tal? Buenas noches. Dizan, buenas noches a todos. Dicen, los guardas del mal no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aleluya. Nosotros no somos del mundo. Cuando tú y yo comprendemos estos versículos, que ya no somos de este mundo, sino pertenecemos a Dios, ya no tenemos una ciudadanía que diga que somos mexicanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el Señor dice, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué mejor que estemos estudiando la palabra de Dios para ser santificados, ¿sí? Así es que como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aleluya. Mas no ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Amén. No ruego solamente por esto, sino por todos los que íbamos a venir después. Amén. Para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí. Imagínate al Padre, a Jesucristo y el Padre son uno. Como tú, Señor, dice aquí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Son una sola unidad. Que también ellos sean uno en nosotros. Ellos sean uno en nosotros. Primero tenemos que ser nosotros uno solo. Es decir, somos uno porque
todos pensamos igual, todos fuimos transformados por Dios, tenemos el amor de Dios, ya lo ponemos por obra, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, no busca lo suyo. Ese amor, hacemos obras para bien como las hizo el Señor Jesucristo, porque Él dijo que nosotros haríamos aún mayores las cosas que Él había hecho. Y cuando tú y yo seamos uno, podemos llegar a ser uno con el Padre y el Hijo. Y esa es la voluntad de Dios, que seamos uno, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Y la gloria que me diste yo les he dado. Ya tienes a Cristo en tu corazón, y la gloria que le fue dado al Señor Jesucristo ahora está en ti, para que podamos ser transformados, para que seamos uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado. Amén. Padre, aquellos que me has dado, recuerda, tú no llegas a Cristo sino por la voluntad del Padre. Tú llegas a Cristo porque fue la voluntad. Nadie puede llegar a Cristo si no les dado por el Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Allá en el tercer cielo, sentado a la diestra del Padre. Y ahí nos va a poner nuestro Señor Jesucristo, en esa nueva Jerusalén. Amén. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y yo les daré a conocer aún más, conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Aleluya. El amor con que el Padre ama a su Hijo esté en nosotros, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una esperanza maravillosa, mi hermano. ¿Sí? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Sí? Qué importante esperanza tenemos. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Cuando tú crees en Dios y caminas, porque el justo por la fe vivirá, empiezas a caminar solamente en lo sobrenatural. Dios va abriendo unas puertas poderosas, y el Señor permite las pruebas para que veas su gloria, Piensa en esto, cuando los iba a sacar el Señor de Egipto, el mismo Señor endureció el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Y si alguien te dijera, oye, ¿cómo puede ser que el Señor haya endurecido el corazón de Faraón para no dejarnos ir? Era para que vieran el poder de Dios. Era para que vieran el poder de Dios. Y eso significa que tú y yo debemos aprender a vivir en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Y Dios nos va mostrando su grandeza y te vas dando cuenta de cosa tras cosa. Pero recuerda que todo es por medio de la fe, de la confianza en Él. Cuando tú lo haces en tus fuerzas y confías en tus fuerzas, ya no funcionan las cosas. Funcionan cuando tú estás dependiendo de nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de Nehemías, mis hermanos. Estábamos ayer leyendo el libro de Nehemías y ya vamos un poquito ya adelantados, pero vamos a hacer un recordatorio. Nehemías nos da unas enseñanzas muy importantes. Cuando Nehemías hizo la voluntad de Dios, el Señor desbarató el consejo de los enemigos. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios se encarga del enemigo. El Señor dijo, por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos van a salir huyendo de ti. Y recordemos aquí un poquito, ¿sí? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Georgette, buenas noches. ¿Sí?
Cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios y el enemigo quiere destruirnos, el Señor se encarga del enemigo. Mira, Nehemías 4:15, vamos a abrir tu Biblia ahí, en Nehemías 4:15. Dice Nehemías 4:15, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Nehemías decía, no vayas a construir ese muro, le decían sus enemigos, no vas a poderlo construir. Además, si lo construyes, hasta una zorra lo tira, ¿no? Y él sabía que tenía la gracia de Dios, porque Dios le había dicho que lo hiciera, que tenía que levantar los muros de Jerusalén. Y él se puso a levantar los muros de Jerusalén. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Seguirte edificando. Cuando estén los problemas, tú tienes que seguirte edificando en la palabra de Dios, porque en ese momento está la gracia de Dios. Recordemos cómo creció nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Sí? Y se llenaba de sabiduría el niño, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, llenarnos de sabiduría de Dios, que seamos llenos de toda sabiduría de Dios, y la gracia de Dios va a estar con nosotros. Por eso, ¿por qué dices, Nehemías, por qué se puso a hacer el muro? Porque eso es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios contigo? Que tú seas edificado en la palabra de Dios, que tú sigas continuando la obra de Dios. Ese es tu trabajo más importante, ¿sí? Tu trabajo más importante es edificarte en la palabra de Dios. Al enemigo no le va a gustar, pero el Señor se va a encargar del enemigo, de destruir al enemigo para que no te ataque. Y aquí dice nuevamente en el 4:15, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, ¿sí? Así es que cuando estás edificando en la palabra, tienes que tener la espada del Espíritu. Siempre la espada del Espíritu. O sea, fíjate, como decíamos ayer como resumen, ¿cómo tengo que estar viviendo yo? Edificando mi templo. Este es el templo de Dios. Este tiene que ser edificado. Este hombre interior tiene que ser edificado. Como dice el apóstol Pablo, danos conforme a tus riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu espíritu, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor, creciendo siempre en la voluntad de Dios. Nos dice también, siguiendo la verdad, ya no andemos como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres engañan, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Y ahí estás edificando siempre el templo de Dios. Pero como el enemigo no le gusta, tú tienes que estar levantando el escudo de la fe, con lo cual vas a poder soportar todos los dardos de fuego del enemigo. Todo lo que te venga lo vas a poder destruir mediante la fe. Mediante la fe, siempre pidiendo a Dios, y Dios va a destruir todo plan del enemigo si tú estás en fe, y en fe estás confiando en Dios, siempre levantando el escudo de la fe, y por otro lado con tu espada del Espíritu, con la cual vas a poder destruir toda situación. Mira, y ya que lo hemos estado mencionando tanto estos puntos, vamos aquí al libro de Efesios 6. Vamos aquí al libro de Efesios 6, donde viene esta parte. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecerse en el Señor. ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Llenarse de la sabiduría y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra de Dios. Y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme
contra las asechanzas del diablo. Y te deja claramente que toda la lucha es espiritual, o sea, no es contra carne ni sangre. Dice en el versículo 13, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. ¿Sí? Así es que estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Así es que listo para seguir predicando el evangelio, como dice, calzados los pies con el apresto del evangelio y la paz. Sobre todo, aquí está, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Quiere decir que si todos los dardos de fuego del enemigo los puedes detener por medio de la fe, pero quien los detiene es nuestro Dios. ¿Sí? Puedes apagar todos los dardos de fuego del enemigo y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Así es que aquí vemos un Nehemías que está listo para reprender al enemigo. Y dice dice en el 4:17, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Es decir, iban edificando el templo y estaban listos con la espada del Espíritu. Amén. Así es que tú y yo, ¿sí?, tenemos que caminar. Cuando tú estás en una batalla, tú necesitas siempre el refuerzo de hermanos. En un ejército no se gana la batalla uno solo, ¿sí? Hay que ponernos la armadura, amén, como dice Bernardo, hay que ponernos la armadura de Dios. Pero ahora viene un punto, todos puestos con la armadura de Dios, somos un ejército de Dios. Somos un ejército de Dios para vencer al enemigo. Por eso, como yo decía ayer, no te avientes las broncas solo, comunícalas a la iglesia, no te dé pena decir el problema que estés pasando. Comunícalo para que oremos todos juntos. Y yo no digo la oración del pastor, estoy hablando de orar toda la iglesia, porque uno echa 1000 y dos echan a 10,000. Así es que, mi hermano, nunca entres en la situación que qué van a decir de mí, ¿sí? O sea, Pablo, imagínate, con el crecimiento espiritual, decía, oren por mí, porque el enemigo está tremendo. Entonces, como les decía, yo era un ejemplo de un hermano que me acuerdo que estaba yo en una pruebota tremenda en aquellos tiempos donde vas al desierto, tenía no mucho en el Señor, y me dice mi querido hermano Jorge Plata, no te las chutes tú solo, no te las chutes tú solo, llámanos y para que oremos para que estemos orando juntos. Tenemos que, si la palabra de Dios, si dos se pusieran de algo de acuerdo en la tierra, será hecho en el cielo, ¿sí? Se pusieran de acuerdo. Por eso cuando tú pides oración, es porque nos vamos a poner de acuerdo con tu oración, ¿sí? Mira, discúlpame, pero cuando yo escucho algunas peticiones, lo primero que me viene es como los conozco a muchos de ustedes, igual mi esposa, le digo a mi esposa, es que el consejo va por acá, y a lo mejor vas a recibir una llamada de mi esposa o mío, diciéndote, mira, para mí que tienes que corregir esto, vamos a estar orando, pero corrige esto, porque hemos visto que aquí tienes algo. Entonces, aquí vemos a Nehemías que nos da esa enseñanza. En Nehemías 4:19 dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así es que cuando todos estamos haciendo la obra del muro, estamos trabajando en nuestras actividades, cuando tengas un problema, a través de estos medios que tenemos, tú lo comunicas y nos juntamos todos en oración, y nuestro Dios pelea por nosotros, porque Él
dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho, mi hermano. Así es que tenemos unas promesas maravillosas. El Señor, me acuerdo algo que no es bíblico, pero que lo decíamos hace mucho tiempo. Dios mueve montañas, pero nuestra fe mueve a Dios, ¿no? Yo sé que no es bíblico, pero nos permite entender un poquito. Dios es poderoso para mover montañas, pero tu fe mueve a Dios. Tu fe mueve a Dios. Y entonces le dice Nehemías a todos los del pueblo, miren, todos estamos separados porque tenemos que estar construyendo el muro por aquí, por allá, pero cuando venga el enemigo, ¿saben qué? Cuando escuchen la trompeta, vengan y reúnanse, y aquí vamos a orar juntos y nuestro Dios va a pelear por nosotros. Amén. ¿Qué tal, Berta? ¿Qué tal, Beatriz Morales? Buenas noches. Amén. Así es como Dios, nuestro Dios, hace la obra maravillosa. Y dice, orando juntos, ¿sí? Y entonces vemos que él terminó, porque aquí dice en el versículo 20, perdón, en el 21, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas y de día la obra, o sea, no paren la obra, ¿sí? Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos de nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, estaban dedicados 100% a levantar la obra de Dios. Y eso es algo que tú nunca puedes soltar. Recuerda que si algo le llamó la atención el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, es porque les dijo, pero tengo una cosa contra ustedes, que han dejado su primer amor. Y tu primer amor fue conocer a Dios. Tu primer amor es llenarte de la palabra, llenarte de la palabra. Amén. Ahí está la clave. Si no, mira, te voy a comentar, una vez me invitaron a compartir en una iglesia y éramos dos predicadores, era una señora y yo estaba invitado ahí. Y entonces, no me acuerdo si pasé yo primero o pasó ella. Pero el caso es que yo les insistía, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y cuando predicó esta señora quería todo que fueran milagros y sentaba a las personas y les imponía las manos y que todos querían salir sanados por la unción. Y yo no estoy en contra de eso. Lo que yo decía, Señor, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Por qué queremos llegar y que Dios haga el milagro cuando sabemos que Dios quiere quitarnos muchas cosas, ¿no? Entonces, yo estuve muy en contra de la manera en que esta persona solamente se dedicó a estar imponiendo las manos y queriendo solamente que Dios hiciera milagros. Dios los hace, yo no estoy en contra de ellos, y más cuando eres un recién nacido, pero después quiere que crezcas, ¿no? Bueno, y ya cuando salimos me hizo burla la señora. Ay, sí, la palabra, sí, la palabra, le dije. La palabra es poderosa. La palabra es lo que nos va a cambiar. Amén. Entonces vemos aquí en el libro de Nehemías, todo el capítulo 4, todo esto que hemos platicado. Pero después tenían un problema serio. Imagínate, durante 70 años que estuvieron ellos en cautiverio, ellos tomaron muchas costumbres del mundo. Muchas costumbres del mundo. Y entonces aquí se entera Nehemías que estaban endeudados, que habían pedido prestado. Y recuerden una cosa, mis hermanos, los cristianos no pedimos prestado. No pedimos prestado, no vamos con los usureros, ni los bancos, ni acordamos
hay intereses ni nada. Nosotros recibimos de gracia de Dios. Nosotros siempre recibimos de gracia de Dios, porque nuestra provisión viene del cielo. Yo sé que el Señor usa a los inconversos para que te apoyen con sus negocios, con sus cosas. Yo sé que el Señor abre puertas, consigues, en mi caso, clientes que vienen, huéspedes que vienen, diferentes maneras que el Señor envía su provisión, pero tú no tienes que pedir prestado. Y un error que tenemos los cristianos en lo que vamos creciendo, que venimos igual que ellos. Después ellos de 70 años habían mezclado con el mundo y traían muchas costumbres mundanas. Y como tú y yo llegamos a Cristo llenos de costumbres mundanas, con créditos aquí, créditos allá, tarjetas de crédito, con hipotecas, con esto, con aquello, y eso no es el plan. Tenemos que irnos limpiando de esas cosas. Y dice aquí en Nehemías 5, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Era en contra de los mismos judíos. Quiere decir que había judíos con dinero y había judíos pobres, como están ahorita. Ahorita hay judíos que son dueños de bancos y todo, y hay judíos que no tienen recursos, ¿no? ¿Sí? Versículo 2, y había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hemos tenido que pedir grano para comer y vivir. ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Por qué le damos gracias a Dios por los alimentos? Porque Él provee para ellos. Y el Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro, Señor, danos el pan de cada día, de cada día. Mira, si las aves del cielo no trabajan y no hilan, y Dios les da de comer, ¿no valéis mucho más vosotros, dice el Señor, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Y mira, me voy a permitir que vayamos de una vez aquí este versículo de Mateo 6. En Mateo 6 que viene esta parte, ¿sí? Dice Mateo 6:36, si no me equivoco. Dice, no, espérame. Déjeme buscar aquí. Mateo. Voy a tener que buscar mi otra Biblia. Bueno, no me voy es donde viene que por nada estéis afanoso, ¿sí? Es Mateo 6, que bueno, no sé si es Mateo 5, Mateo 7, ay, donde viene el Padre Nuestro, a ver si alguien me lo manda por ahí, ¿no? ¿Sí es Mateo 6? Donde viene el Padre Nuestro, me dice mi esposa que sí es. A ver, voy a buscarlo otra vez. Marcos, Mateo. Pues que habría abierto otro. Mateo 6. Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. Dice, bueno, vamos a leer aquí Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Dice en el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Amén. Dánoslo hoy. Dice aquí, en Mateo 26, mira las aves. Gracias, Georgette. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿No valéis mucho más que ellas? ¿Sí? Hombres de poca fe. Así es que lo que dice el Señor aquí, ¿sí? Cuando termina, lo voy a seguir leyendo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no haga mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y tú tienes que ser un hombre, una mujer de fe. Tienes que ser un hombre y una mujer. Y tenemos que entender que nosotros vivimos por fe. Nosotros vivimos por fe. Los hijos de Dios siempre vienen dependiendo del Padre Celestial. Nosotros podemos llegar a nuestro Padre Celestial por medio de la fe. Amén. Mira las aves del cielo, no trabajan, no hilan. Mira las aves del cielo, no trabajan, ¿no? Mira las aves, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y nuestro Padre Celestial les da de comer. ¿No valéis mucho más tú? ¿No valéis mucho más tú? ¿Qué te está enseñando el Señor? Te está enseñando el Señor a depender de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Limpiar nuestro camino, tener obediencia a Dios. Para un corazón limpio es la clave de todo, mis hermanos. Un corazón limpio es la clave de todo. Las personas luego no prosperan porque tienen muchas mariposas todavía en la mente. Y hay malicia, hay cosas que no las hacemos correctamente. Así es que tú y yo dices, ¿por qué pidieron prestado? Porque éramos muchos y no teníamos para comer. Bueno, pues ¿qué no sabían la ley de Dios? ¿Qué no eran ustedes los judíos que habían recibido la ley de Moisés? Donde el Señor dijo que Él les mostró que cuando los sacó de Egipto, los llevó a un lugar donde nunca los puso a trabajar, los puso a caminar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y todo el tiempo el Señor los alimentó y les sacó el agua de la piedra y les mandó el maná del cielo y su vestido nunca se envejeció. Nunca se envejeció en 40 años, ¿sí? Ay, Señor, mándame de esa ropa, Señor, que no se envejezca. Amén. Entonces, fíjate, ellos se habían endeudado por comprar alimento. Y dice en el versículo 5:3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre, porque estaban castigados por Dios. O sea, cuando hay castigo, lo mejor es arrepentirse para volver a tener la gracia de Dios. Y Dios abre puertas maravillosas. Y dice aquí en el versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras. Y entonces se decían, bueno, ¿y quién les prestó? ¿A quién le pidieron? A nuestros hermanos judíos. Dice en el 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras, nuestras viñas son de otros. Son de otros, ¿sí? Y dice Nehemías, y me enojé. Me enojé, dice, bueno, voy de acuerdo que le hubieras pedido a los del mundo, pero que los propios hermanos no te hayan ayudado. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea.
Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Callaron pues y no tuvieron qué responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas. Fíjate bien en el versículo 9. Dice, no es bueno lo que hacéis. ¿No vas a andar en el temor de nuestro Dios? Tienes que andar en el temor de Dios. Temer a Dios es desobedecer. Es decir, tener temor a Dios es obedecer a Dios. No temer a Dios es no obedecerlo. Y cuando no lo obedecemos, los resultados son tremendos, mis hermanos. Tremendos. O sea, yo cuando veo cristianos que se mueren jóvenes y sabes que hubo cosas que no obedecieron, o porque llegó una doctrina equivocada y se la creyeron, y que quisieron acomodar la palabra a su voluntad, como decíamos el domingo, el Señor Jesucristo dice que ni una gota, ni una tilde, es decir, ninguna coma, ni ninguna palabra, por cortita que sea, va a poder ser alterada, porque es la palabra de Dios. No va a poder ser alterado ninguna gota ni ninguna tilde. Así es que dices, bueno, yo nunca le he quitado a la Biblia nada, pero ¿qué tal nos brincamos versículos? ¿Qué tal agarramos y dice, no me acomoda, ¿no? Y tomamos solo los que nos acomoda, pero aquellos que nos cuesta trabajo, la obediencia a Dios, ¿sí? Tenemos que hacerlo, puede ser caro. Si Dios te está diciendo, y voy a poner ejemplos aleatorios, no pidas prestado, no pidas prestado. Dios te suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si Dios dice que no permitas que tus hijos se casen con los del mundo, no lo permitas. Tus hijos se tienen que casar con cristianos. Si Dios dice que estás en fornicación, tienes que casarte. Tienes que casarte y hacer las cosas a la manera de Dios para poder recibir su bendición. Pues, hermanos, eso es temor a Dios. No pensemos que algunas cosas Dios nos las va a pasar por alto. No vayan a salir con que Dios, sentí de Dios que me dio permiso. Dios no da permisos. Dios, hay que ser temeroso de la palabra de Dios. Amén. Varón, tú eres el responsable de sustentar a tu familia. Si no la sustentas, no tienes temor a Dios. Amén. Así es que estoy mencionando así ejemplos, ¿sí? Pero mira, mi hermano, en donde sepas que no estás obedeciendo a Dios y que le estás dando largas y largas y largas, no la pienses mucho, porque Dios también ¿cómo dice la palabra? Dios es amor, pero a la vez también es fuerte y poderoso. Y también te puede jalar las riendas, ¿sí? Así es que, mis hermanos, más vale obedecer a Dios en todo. En todo lo que Dios te haya revelado, te haya pedido, más vale que lo hagas. Que lo hagas. Aleluya. Lo tenemos que hacer. No te has bautizado, tienes que bautizarte. El Señor se bautizó en agua y tenemos que hacerlo. No lo tomes las cosas. El Señor nos disciplina, ¿sí? Así es, Georgette. El Señor nos disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo de Dios, ¿sí? El Señor no permite de ninguna manera que nadie desobedezca su palabra, ¿sí? Así es que por eso en el versículo 9 de Nehemías 5:9 dije, no es bueno lo que hacéis.
no vas a andar en el temor de nuestro Dios. No andaréis para no ser oprobio de las naciones enemigas. ¿Y por qué eran oprobio? ¿Por qué ellos eran oprobio? Pues porque todos se burlaban de los judíos. ¿Por qué? Porque habían estado en desobediencia y Dios quitó su gracia sobre ellos. Por eso Nehemías aquí les dice a ellos, no van a tener nobles les dijo a los nobles, ¿sí? Y a los oficiales, no van a tener temor de Dios. Porque si no tienen temor de Dios van a volver a ser oprobio de las naciones. Por eso a mucha gente le ha dado la vuelta a la parte del temor a Dios. No hay que temerle a Dios. Y dan unas explicaciones ahí medio raras, así como que es como un padre que sí le tienes miedo, pero a la vez te puedes acercar. No, hay que temer a Dios. Porque Dios es severo, esa es la palabra que no me acordaba. Dios es severo. ¿Sí? Así es que el Señor dice, si nosotros siendo olivo silvestre, ¿sí? Si Dios desgajó a los judíos de la masa de origen, ¿sí? Mira, vamos ahí, vamos al libro de Romanos 11. Vamos aquí a Romanos 11. Dice, Romanos 11:17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, algunas de las ramas fueron desgajadas, quitadas del buen olivo, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿sí? Así es que en el 18 dice, no te japtes contra las ramas, y si te japtas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 19, pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿sí? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbezcas. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Tú también serás cortado. Y estos versículos como que no nos gustan mucho. Por eso Dios dice que tenemos que ser temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Y ese es el camino más correcto que tenemos que tomar. ¿Sí? Mira, el Salmo 112 me encanta, es un salmo que yo personalmente lo tomé y lo puse en la casa de ustedes aquí, y era un versículo que decía, yo quiero ser ese varón del Salmo 112. Yo te lo pongo ahí para que también lo tomes como algo bueno, porque es bueno este salmo. A mí me ayudó durante muchos años a sentirme, a seguir este salmo, ¿sí? Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Es decir, que teme a fallarle a Dios, a saber que Dios, cuando no obedecemos, Dios es severo. Es como cuando un papá te dice, híjole, te va a dar una tunda mi papá cuando vea lo que hiciste, y prefieres mejor obedecer antes de que te vaya a llegar la tunda. ¿Sí? Así es que bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
¿Te deleitas en la palabra de Dios? Sí. Y si aún te toca que viene un enfriamiento y no te estás enamorando de la palabra de Dios, te da sueño, es espiritual y el enemigo te quiere separar. Lo que tienes que hacer es desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella puedas crecer para salvación. Para salvación, ¿sí? Amén. Dice, y se deleita en gran manera. Y aquí vienen las promesas. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia, tus hijos, tus nietos, lo que viene atrás de ti, todas tus generaciones serán poderosas aquí en la tierra. La generación de los rectos será bendita, Leina. Y este versículo también es bueno y aplica porque es una verdad, porque Dios nos da bienes y riquezas hay en su casa. No tiene que andar pidiendo prestado, y ellos habían pedido prestado hasta para comer, porque dice, somos muchos y el hambre es mucha. Pero ¿por qué estaban en esa situación? Por desobediencia. Bienes y riquezas hay en la casa del que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Gloria a Dios. Es clemente, misericordioso y es justo. Esa es una meta, mi hermano, que seamos clementes, seamos misericordiosos y seamos justos en todos nuestros tratos. Con nuestros empleados, con todos, tenemos que pagar lo justo a cada quien para que cada quien reciba lo que haya trabajado y entonces la gracia de Dios está con nosotros. El hombre de bien tiene misericordia y presta, no pide prestado, y gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Van a venir malas noticias, pero no tendrá temor. Porque aquí dice, no tendrá temor de malas noticias. O sea, que van a llegar las malas noticias, pero no tendrá temor. Su corazón está firme en el Señor, confiado en Dios, asegurado está en su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Amén. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Sí? Y va a pasar que cada esto te va sucediendo en tu camino, porque te van a ver los del mundo y se irritarán y crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Sí? Así es que, mi hermano, este Salmo 112 a mí en lo personal me funcionó mucho durante muchos años. Yo lo decía, yo quiero ser ese varón del Salmo 112. Y tú tienes que decir lo mismo, yo tengo que ser ese hombre, esa mujer del Salmo 102, y ya lo eres, gloria a Dios, porque es obra de Dios. Y si vas en el camino, sigue ahí. Yo digo, a mí me falta llegar, pero seguiré sobre este Salmo 112. Amén. Entonces, todo lo que estábamos viendo es porque habían pedido prestado, ¿sí? Y entonces vemos aquí que les reclama a los mismos judíos que fueron injustos con ellos, que tuvieran temor de Dios, ¿sí? Así es que dice en Nehemías 5:9, ¿sí? Dice, versículo 10, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis como interés. Y ellos dijeron, lo devolveremos, o sea, decidieron obedecer a Dios y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a estos, ¿sí?
Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Amén. Así es que es mejor tener temor a Dios y obedecer a Dios, ¿sí? Dice el versículo 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Fíjate, ¿sabes lo que yo estoy buscando ahorita en este estudio? Aparte, porque quiero compenetrarme otra vez en esto. Esas son las 70 semanas que Dios determinó para el pueblo de Israel. Recordemos que toda profecía, todo plan de Dios traía dos vertientes en estos casos, ¿no? Por un lado los castiga 70 años, ¿no? Recuerda que es lo que hemos estado estudiando constantemente, que los castiga 70 años. Y entonces, cuando terminan los 70 años, Daniel le dice al Señor, Señor, ya se cumplieron los 70 años. Entonces, aquí traigo un mosquito latoso. Ya me lo eché, o medio me lo eché. Ya. Ya me lo eché. Hermano, mira, entonces, recuerda que el Señor, Daniel le decía al Señor, Señor, ya pasaron los 70 años, vas a volver a reconstruir las cosas. Y el Señor le da una revelación a Daniel de las 70 semanas que el pueblo de Israel iba a tener, ¿sí?, que iba a suceder en su vida, y hasta la fecha han pasado 69 semanas. Y falta la última semana, que son los otros 7 años, que es la tribulación y la gran tribulación. Entonces, cuando estudiamos la primera vez todo esto, el estudio nos llevaba a que esas 70 semanas habían sido durante el tiempo del rey Atajerjes, ¿eh? Y entonces, cuando tú tomas el tiempo del rey Atajerjes, que es la fecha que ando buscando, ¿sí?, entonces, fíjate, coincide cuando el Señor Jesucristo entra en ese día que se le tendieron las palmas, y ahí dice una frase, porque ahí se cierra la semana 69. Pero para poderlo calcular más exacto, tiene que ver con el rey Atajerjes, cuando inició esto. Entonces, por eso leo estos versículos, porque nos van a ser de gran utilidad cuando volvamos a repetir todo el estudio de las 70 semanas que Dios predestinó para que salvar al pueblo de Israel. Porque si algo dijo el Señor y lo tuvo la revelación, fue Pablo, también dijo, luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, es decir, todo su pueblo va a ser salvo, porque ese es un propósito de Dios, y Dios se va a encargar de hacerlo, porque Él es poderoso. Él es poderoso. No me preguntes cómo lo va a hacer, ni cómo lo va a estar haciendo, pero lo que sé es que viene una gran tribulación contra todo el pueblo judío, pero ahí los va a salvar el Señor. Ahí los va a salvar. Entonces, dice, ahora, déjame ver la hora, 21:07, no, yo creo que ya con esto, 9:07. sí, ya. Yo quisiera entrar al otro tema de Nehemías, donde entra Esdras y lee la ley al pueblo, así es que lo vamos a dejar para el próximo lunes, ¿sí? Y pero vamos a seguir estudiando esto, y yo no sé, yo estoy emocionado con todo este tema de Nehemías y de Esdras,
y todos estos libros que son los que nos dan un parteaguas para las 70 semanas. Pero más es interesante cómo llegó un momento en que el Señor, en la desobediencia, retiró al pueblo y lo castigó, y también lo volvió a restaurar aquí, ¿sí? Entonces vamos a estudiar muchas cosas que son muy interesantes, como el libro de Esdras. ¿Cuántos recuerdan qué interesante todas las cosas que vienen en el libro de Esdras? ¿Sí? Amén. Así es que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Yo me emociono mucho con unos libros. Yo sé, como dice Pate Briceño también, sí, es que es hermosa la palabra de Dios. La palabra de Dios es miel a nosotros, ¿sí? Amén. A Cristo sea la gloria, Pati. A Cristo sea toda la gloria y toda la honra. Padre, cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios grande, maravilloso, Señor. Yo te ruego, mi Dios omnipotente, Señor, nos sigas dando conforme a tus riquezas en gloria, el que sigamos siendo fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu. Que seamos siguiendo llenos de la sabiduría tuya. Te damos gracias, Señor, por permitirnos conocerte a ti, Señor, porque esa es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Gracias que por medio de esta palabra tú nos vas transformando día con día. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La palabra bendita de nuestro Dios. Hermosa la palabra y además trae grandes bendiciones. Nos transforma, nos cambia. Aleluya, aleluya. Amén. Dios me los bendice mucho. Yo les mando un abrazote a todos mis hermanos. ¿Sí? Y mañana, recuerden, estemos listos porque tenemos servicio de la iglesia el día de mañana. Tenemos alabanza y palabra de Dios. Aleluya. Qué bueno que muchos se emocionan también con la palabra, porque esto, ¿sí? Y matrimonios el jueves, y el viernes jóvenes, y el sábado la oración. Amén. Saludos, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Bye.